día, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tiempos Finales. Quiero saludar a todos aquellos hermanos de distintas partes que nos están viendo, canales de televisión que también están pasando el programa Tiempos Finales. Y por supuesto a todos mis hermanos, amigos del grupo de Facebook, que cada vez más está creciendo, con hermanos de diferentes partes del mundo que nos envían una solicitud, que están también comentando las noticias y las reflexiones que se suben a ese grupo. Hoy tenemos un programa muy importante, pero antes dejarles también el correo electrónico, que es tiemposfinales@cristoesturruta.cl, y el grupo de Facebook, en el cual también nos puedes enviar una solicitud. El tema de hoy, como lo estaba mencionando, es un tema demasiado importante, que es nada menos que el nuevo orden mundial, que se viene preparando hace muchas décadas. Estaremos viendo las características más importantes, estaremos viendo algunos datos que son de noticias muy fidedignas. Y por supuesto que todo lo que estaremos viendo, todo a la luz de la palabra del Señor. El nuevo orden mundial será el futuro gobierno del anticristo. Pero ese gobierno y ese nuevo orden mundial se va a instaurar cuando la iglesia del Señor sea arrebatada a los cielos. Recién ahí entonces aparecerá el anticristo. Quiero llevarlos a Segunda de Juan y vamos a ir nada menos que al capítulo 1, versículo 7. Dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y una cita bíblica también muy importante en Primera de Juan 2, versículo 18. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El espíritu del anticristo, según esta cita bíblica del Nuevo Testamento, nos dice que ha estado en el mundo. Ha estado en diferentes personalidades, en diferentes hombres. Por ejemplo, por mencionar uno de los hombres más maquiavélicos, nada menos que fue Adolfo Hitler. Un hombre que, ¿no es cierto?, llevó a la muerte a 6 millones de judíos. Y eso también vamos a estar dando algunos datos con respecto a Adolfo Hitler. Pero también Napoleón Bonaparte tuvo el espíritu del anticristo. Mussolini también. El apodado ángel de la muerte también, que es del periodo, ¿no es cierto?, de nada menos que el holocausto nazi, ¿no es cierto?, el holocausto judío. Ahí tenemos a lo que es Merkel, que él, ¿no es cierto?, se le apodó este nombre tan, podríamos decir, tenebroso, por la forma que él también, ¿no es cierto?, llevó a la muerte en las cámaras de gases, ¿no es cierto?, a los judíos. Entonces, el espíritu del anticristo sin duda que está obrando en el mundo de diferentes maneras, en diferentes personalidades, porque se está preparando, ¿no es cierto?, el escenario para que cuando el anticristo aparezca, ¿no es cierto?, en la semana de 7 años, lo que también Daniel le llama las 70 semanas de Daniel, entonces el mundo ya esté preparado, el mundo ya esté listo. Recuerden ustedes que el nuevo orden mundial va a traer un cambio a la humanidad tremendo, un cambio total. Por eso es que dice que es el nuevo orden mundial. Trae un cambio político, un cambio financiero. Recuerden que viene un nuevo sistema de
¿no es cierto?, economía, con un número, que va a ser el 666. Viene también un cambio a nivel, ¿no es cierto?, de religión, una única religión, que estará rigiendo a manera, ¿no es cierto?, global, una nueva cultura, una nueva forma de vida. Y esto nosotros, a partir del año 2020, ya lo comenzamos, ¿no es cierto?, a ver con nuestros propios ojos. Del año 2019 hacia atrás, solamente se estaba en la preparación. Ahora esto ya se ha develado porque hoy en día los pasos están avanzando y por eso es que estamos viendo este tema tan interesante. Recordemos que el gobierno del anticristo, el último imperio gentil que se va a instaurar, ¿no es cierto?, nada menos que después del rapto de la iglesia, va a ser un gobierno completamente diabólico. Recuerden que el anticristo se va a autoproclamar Dios. Hay 7 imperios, 7 cabezas, que habla el libro de Apocalipsis capítulo 13, del versículo 1 al versículo 4, menciona las 7 cabezas, ¿no es cierto?, de esa bestia monstruosa. Y eso se está refiriendo, por supuesto, que al anticristo, pero a los imperios que ya han tenido lugar. ¿Qué imperios han tenido lugar y ya pasaron? El egipcio, asirio, Babilonia, Roma, Grecia. Y queda el último que vendría siendo, ¿no es cierto?, nada menos que el gobierno, ¿no es cierto?, del anticristo, que como dice Daniel es el cuerno pequeño, el anticristo el cuerno pequeño, pero da a conocer que el imperio va a ser un tanto, ¿no es cierto?, de hierro mezclado con barro cocido, porque ese es el imperio, ¿no es cierto?, fuerte, pero a la vez va a ser, por supuesto que débil, y va a ser nada menos que conducido, gobernado por un hombre, el antimesías. Entonces, muchos se hacen la pregunta, ¿el anticristo estará ya en la tierra? Claro que sí, el anticristo tiene que estar en alguna parte del mundo. Nadie lo sabe, pero él como personaje, ¿no es cierto?, que va a ser poseído por el dragón, como dice el libro de Apocalipsis, ya está en la tierra. Pero es importante mencionar que nosotros actualmente no estamos en la gran tribulación, porque muchos lo han dicho, muchos lo sostienen que estamos en la gran tribulación. Muchos, ¿no es cierto?, también creen que ya la marca de la bestia, ¿no es cierto?, ha sido implantada en las personas con las famosas vacunas, ¿no es cierto?, que son en contra del COVID-19 para inmunizar, ¿no es cierto?, a la humanidad. Esa turbación hoy en día está en el mundo y también ha entrado en la iglesia. Pero quiero decirles que esas vacunas, haciendo esta salvedad, no son la marca de la bestia, ni tienen un nanochip, ni tienen un tatuaje electrónico, ni tampoco un certificado digital. Simplemente es una vacuna experimental. Eso es. El periodo terrible es para el momento de la gran tribulación. Bueno, avanzando, ¿no es cierto?, en lo que es el nuevo orden mundial, ya hemos mencionado algunas cosas importantes, pero también hablar un poquitito del anticristo, que es él el que va a gobernar en este nuevo orden de las cosas. Características las da la Biblia, pero nunca la Biblia ha dado un nombre de tal o cual persona. Simplemente da características de cómo él va a ser. Su identidad, por supuesto, la da a conocer como la bestia, ¿no es cierto?, como el hombre de pecado, el hijo de perdición, que el apóstol Pablo lo menciona en su segunda carta a los tesalonicenses. Eso es como característica y como identidad, característica porque va a ser el hombre más malvado que nunca, ¿no es cierto?,
ha existido en la historia de la humanidad. Por eso que Mateo 24:21 dice que vendrá una tribulación, cual nunca ha habido en la historia de la humanidad ni la habrá, por ese periodo y también por los juicios que ya en otros programas hemos estado, ¿no es cierto?, llevando a cabo esos temas. Entonces, el espíritu del anticristo está, hemos mencionado personajes de la historia. Hay otro personaje también que es conocido, ¿no es cierto?, en la historia, sobre todo los 400 años de silencio, que son la hoja en blanco, ¿no es cierto?, que separa el Antiguo del Nuevo Testamento. Allí siguió la historia pasando. No es una hoja cualquiera, esa es una hoja que está, ¿no es cierto?, llena de historia. Y ahí, ¿no es cierto?, nada menos que hubo un personaje también maquiavélico que estuvo el espíritu del anticristo, así lo cuenta la historia, que es Antíoco Epífanes. Él tuvo, ¿no es cierto?, el espíritu del anticristo. Recordemos que en ese minuto, ¿no es cierto?, ese personaje sacrificó en el templo judío de aquel entonces una cerda inmunda. Y el caldo de ese, ¿no es cierto?, animal lo roció en todo el templo. Eso pasó, sucedió. Entonces, eso, ¿no es cierto?, es para entender que el espíritu del anticristo viene, ¿no es cierto?, tomando el cuerpo de varias personas a través de muchas décadas atrás, pero que va a llegar, ¿no es cierto?, al momento del clímax con este personaje que va a ser nada menos que un engendro y la obra maestra de Satanás. Antes de continuar, les quiero dejar entonces con este interesante video mostrando estos espíritus de anticristo que han tenido estos personajes. El mundo está siendo preparado para la llegada del anticristo. Pero ¿por qué los primeros cristianos podrían haber llamado anticristo a Nerón? Kim me acompaña al mismísimo corazón del Vaticano, la plaza de San Pedro, para mostrarme la respuesta. Ahora ya sabemos que el código 666 corresponde al emperador Nerón. ¿Por qué? El emperador Nerón era odiado por muchas cosas, entre ellas perseguir a los cristianos. En esta plaza se ve el obelisco que colocó a modo de punto de giro en su circo. El Circus Maximus. El Circus Neroneus. ¿Neroneus? Sí, el circo estaba aquí. Y en él se celebraban carreras de carros, juegos, pero Nerón también lo usaba en su persecución de los cristianos. En el año 64 hubo un gran incendio en Roma que destruyó buena parte de la ciudad. Vaya. Nerón terminó echando la culpa a los cristianos y se dedicó a ejecutarlos en masa. Por lo que sabemos, en este mismo circo. Según la tradición, Nerón incluso ejecutó a Pedro, el hombre que muchos consideraban el fundador de la Iglesia de Roma. Lo que dicen de Pedro es que lo crucificaron boca abajo. A algunos les prendían fuego. ¿Los quemaban para iluminar la plaza? Explica por qué lo odiaban tanto. Y ahora tenemos aquí la Basílica de San Pedro para conmemorar su muerte. Nostradamus dedicó un cierto número de cuartetos a la figura del anticristo. Los expertos coinciden en que el profeta no vio un solo anticristo, sino 3. Todos aparecían en épocas diferentes, y cada uno de ellos era peor que el anterior. Nostradamus hace algo único. Todas las creencias de Oriente y Occidente tienen un anticristo, pero él describe 3. Según los expertos, Nostradamus escribió sobre 2 anticristos que ya han pasado por la Tierra y que dejaron tras de sí un rastro de muerte y de destrucción. Pero insisten en que aún no se ha completado la profecía. El tercer falso Mesías podría estar destinado a causar estragos en nuestro tiempo.
y quizás ya se encuentre entre nosotros. Algunos creen que la clave para desvelar el misterio del tercer anticristo estaría en las identidades de los dos primeros, y las pistas podrían deducirse de los cuartetos de Nostradamus. Un emperador nacerá cerca de Italia, que al imperio costará bien caro. Se cree que en esta estrofa, Nostradamus podría referirse al primer anticristo. Habla de un líder destructivo que vendrá del sur de Europa y será la desgracia de su propio pueblo. Napoleón nació cerca de Italia y condujo su imperio a la ruina. Y precisamente en este cuarteto se habla de un gobernante que causó muchos desastres. ¿Es Napoleón el líder que describió Nostradamus? La Centuria I, cuarteto 60, parece ser una predicción muy precisa. En la actualidad se trata de una profecía identificable y se cumplió de un modo que todos podemos reconocer. El segundo anticristo se describe como un tirano aún más peligroso. Según Nostradamus, también es europeo y posee un poder de persuasión sin precedentes. De lo más profundo del occidente de Europa, de pobres gentes, un niño nacerá, y con su lengua seducirá a la muchedumbre. Hitler fue famoso por su oratoria y por llevar a una nación por el camino equivocado. De nuevo, la profecía de Nostradamus parece coincidir con una figura histórica de gran relevancia. Un hombre que estuvo a punto de conquistar el mundo. Muchos creen que si Nostradamus predijo con acierto las apariciones de Napoleón y Hitler, es probable que también se haga realidad su profecía del tercer anticristo. ¿Se trata de una gran coincidencia o son acaso pruebas creíbles? ¿Dónde están los vínculos entre los tres presuntos anticristos? Un análisis más profundo de los cuartetos de Nostradamus quizás nos permita acercarnos a la verdad. Out of the deepest part of the Western Europe, from poor people a child shall be born, who with his tongue shall seduce many people. Nostradamus' second Antichrist marched in behind the jackboots of a ruthless army. He was born in Braunau am Inn, Austria-Hungary in 1889, the fourth child of Clara and Alois Hitler, a simple customs service worker. The great, shameless, audacious crier will be elected governor of the army. Hitler's rise to power in the Nazi Party was largely aided by his rabid and unrestrained vocal delivery of extreme nationalistic speeches and anti-Semitic rhetoric. Neurosis, charlatanism, bombast, anti-socialism, hate to the Jews, treachery, murder, race insanity. I am the leader of the German people. A captain of Germany shall come to yield himself by forced help to the King of Kings with the help of Hungary, so that his revolt shall cause great bloodshed. They shall pursue crosses of iron topsy-turvy. Under the refrained shadow of freeing people from slavery, he will usurp the people and the city for himself. He shall do worse by the deceit of a young whore, for he shall be betrayed in the field, reading a false poem. Hungary was one of the first countries to fall passively in line behind Hitler's quest for power, helping the Third Reich in expanding its borders. The emblem of his nationalistic revolt was the swastika, a cross with its ends turned topsy-turvy, the Antichrist symbol, lost on no one. In his quatrains about this period in time, Nostradamus accurately describes Hitler and the Third Reich. Nostradamus wrote, "Liberty will not be regained. It will be occupied by a proud, black, villainous, and unjust man." It seems clear that this reference is to Hitler and his stance opposing religion.
The third one does firstly worse than Nero. Vacant and valiant, how much human blood flows. He will cause the furnace to be rebuilt. Brothers and sisters are captive in diverse places. Unpleasant to see the marks on chin, forehead, and nose. The bloody victor makes harangues throughout the conflict, roasting the tongue and the flesh and the bones. Nero was, of course, the bloodthirsty Roman dictator whose debauchery was eclipsed by Hitler. The furnace to be rebuilt is a direct reference to the massive gas crematoriums to be built at Auschwitz, Dachau, and Buchenwald, and other death camps to incinerate the bodies of millions of Jews, socialists, gypsies, Slavs, homosexuals, and the mentally ill. En el 2017 se realizó la aplicación de la ley de Israel que prepara dar la bienvenida al Mesías. Y esto no fue cualquier evento. Están preparando la venida al Mesías, mas para los que estudiamos la profecía bíblica, sabemos que es una alerta, y más cuando vemos que en este 2020, influyentes rabinos en Israel dijeron que la llegada del Mesías está cerca. Y esto encendió las alarmas, y más si lo analizamos que fue exactamente después de hacerse público por Donald Trump su acuerdo del siglo de paz y seguridad para Israel, Palestina y Medio Oriente. En un reporte o informe, el principal rabino de Israel ordenó una túnica blanca ceremonial para saludar al Mesías. Así como lo está escuchando, ordenó ya una túnica blanca ceremonial para saludar al Mesías. Y recientemente, un rabino ya está teniendo reuniones con el Mesías. Es el rabino Chaim Kanievsky. Y no es cualquier rabino. Tan es así que los rabinos más importantes de Israel tienen miedo de abandonar el país para no perderse la venida del Mesías. Y en esta entrevista reciente en la radio israelí se presentaron también rabinos prominentes explicando que el Mesías está a punto de revelarse. El rabino Chaim Kanievsky escribe que el Mesías vive y está entre nosotros en este momento. Y según dice él, la redención está lista y esperando. Los medios aseguran que es el mejor momento para que el Mesías sea revelado y redima a Israel de inmediato. El rabino Chaim Kanievsky es uno de los rabinos más destacados de esta generación. Es un líder de la rama Haredí del judaísmo y autor de numerosos libros autorizados sobre la ley judía. Sin duda, todas las cosas que nosotros estamos mirando en el escenario mundial nos indica de que el anticristo se puede manifestar en cualquier momento. El significado del término anticristo es simplemente en contra de Cristo. Muchos expertos en teología, profecía o escatología de la Biblia piensan que el anticristo será la personificación definitiva de lo que significa estar en contra de Cristo. En el final de los tiempos, un hombre se levantará para oponerse a Cristo y a sus seguidores más que cualquier otro en la historia de la humanidad. Afirmará ser el verdadero Mesías, el Hijo de Dios prometido, pero será un engaño. El anticristo buscará el control del mundo e intentará destruir a todos los seguidores de Jesucristo y la nación de Israel. ¿Cómo será? ¿De dónde vendrá o qué posición tendrá en la tierra cuando se dé el comienzo del Apocalipsis, si es que aún no se ha dado? Alguna vez se creía que eran Vladimir Putin o el Papa Benedicto XVI. En los Estados Unidos, los anteriores presidentes Bill Clinton y George Bush, o el expresidente Barack Obama, eran los candidatos más frecuentes. Así que, ¿quién es el anticristo, y cómo lo reconoceremos? Es una pregunta muy complicada, pero la Biblia nos da luz sobre algunos muy buenos detalles. La Biblia realmente no dice nada específico respecto a la procedencia del anticristo, es decir, sobre su origen de nacimiento. Muchos eruditos de la Biblia creen que posiblemente, él vendrá de la confederación de 10 naciones y un renacimiento del Imperio Romano basados en el libro de Daniel capítulo 7 y 24.
o Apocalipsis 17:7. Otros piensan que su origen puede ser de descendencia judía, puesto que tendría que serlo para afirmar y hacer creer al mundo que es el Mesías. Todo es especulación, puesto que la Biblia no dice específicamente de dónde vendrá el anticristo o a qué raza pertenecerá. Lo cierto es que un día, el anticristo será revelado. Segunda de Tesalonicenses 2 del 3 al 4 nos dice cómo reconoceremos al anticristo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El pastor John MacArthur ha dicho en su más reciente sermón que la crisis actual del coronavirus ha creado las condiciones perfectas para que por primera vez en la historia el mundo pueda tener un sistema de control global. That in itself is very interesting because now we are a global world. This suits the world of Antichrist. John MacArthur continúa diciendo en su sermón que el mismo Cristo prometió la venida del anticristo para ejercer control global sobre las personas. The Lord promised that there would come in the future an Antichrist who would have a global government. Al mismo tiempo, MacArthur afirma que los gobiernos han aprovechado la pandemia para ejercer dominio sobre las personas, ordenando confinamiento obligatorio. Para MacArthur, esto es una evidencia de que la plataforma para que el anticristo se manifieste ya podría estar en funcionamiento. This is the first time in my lifetime that we literally have such power over people globally that we can shut them down. MacArthur entiende que este escenario de la pandemia, donde a las personas a nivel global se les ha encerrado y se ha controlado la actividad económica, encaja con el escenario de la marca de la bestia. As you look at the book of Revelation, there's the mark of the beast, the number, and if you don't have that, you don't buy, you don't sell, you don't exist. Otros predicadores también han sostenido que la crisis actual del coronavirus le exigirá al mundo un líder mundial. Incluso el propio director de la Organización Mundial de la Salud ha dicho que el mundo necesita un liderazgo global para enfrentar la pandemia. The greatest threat we face now is not the virus itself. Rather, it's the lack of leadership and solidarity at the global and national levels. The COVID-19 pandemic is a test of global solidarity and global leadership.
Bueno, interesantes imágenes, ¿no es cierto?, y videos hemos podido ver. Y eso es para que ustedes vayan corroborando que esto es una realidad. Entonces, mencionar nuevamente que esa hojita en blanco, ¿no es cierto?, son los libros deuterocanónicos, la famosa, ¿no es cierto?, y bien conocida Biblia católica, que tiene, ¿no es cierto?, allí la historia de lo que yo también estoy mencionando. Y allí aparece, por supuesto, incluso hay un libro, ¿no es cierto?, muy conocido en ese lugar, que es, en ese libro, que es nada menos que el libro de los Macabeos, que fueron hijos, ¿no es cierto?, de un hombre, Matatías, que fue el que también en ese momento estuvo tratando, ¿no es cierto?, de lidiar con todo ese tiempo tan terrible. Entonces, avanzando en este tema, quiero llevarlos a la palabra del Señor, a una cita que ya habíamos mencionado en Segunda de Tesalonicenses, para que podamos meditar un poquitito en ella y seguir avanzando. Segunda de Tesalonicenses 2:7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Está muy claro lo que el apóstol Pablo está diciendo. Hemos visto que, ¿no es cierto?, la acción de este misterio de la iniquidad ya estaba, ¿no es cierto?, hace muchas décadas, y lo vimos por estos personajes. Pero en este minuto no se puede, ¿no es cierto?, el anticristo dar a conocer, no puede aparecer, porque el texto bíblico dice que hay algo que al presente le detiene. ¿Quién es el que le detiene? Es la iglesia del Señor. La iglesia militante que todavía no ha sido llamada, ¿no es cierto?, por la final trompeta. Que eso es lo que nosotros estamos esperando, que es, ¿no es cierto?, el arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, el anticristo no puede aparecer, pero sí la acción ya se está viendo. Se están cada vez más sintiendo este famoso misterio de la iniquidad. Y es a través nada menos que de este gobierno que es el nuevo orden mundial. Mencionarles también, ¿no es cierto?, que el nuevo orden mundial tiene una sigla muy, muy conocida, que seguramente muchos de ustedes la conocen, que es el NOM. Y el NOM simplemente es desglosar cada una de esas letras, nuevo orden mundial. Pero ellos le llaman NOM también. Y, ¿no es cierto?, pretende establecer una agenda. La agenda en este minuto está lista. Y creo que muchos de ustedes pueden haberla escuchado, mencionado, haberla visto en algún video, que es la Agenda 2030 de una nueva década, que se cree que esa nueva década es la década del anticristo. Porque en ese minuto la agenda, ¿no es cierto?, que viene con muchos objetivos, ¿no es cierto?, tiene como objetivo algo que llama mucho la atención, que es nada menos que marcar a toda la población mundial con un, ¿no es cierto?, con un número que nosotros creemos por la palabra del Señor que va a ser el número 666. Y en ese momento se va, ¿no es cierto?, a vacunar. Ellos le llaman la famosa ID 2020, que el año 2020 nosotros ya tratamos ese tema y que ahora lo vamos a ahondar más adelante con nuevos datos. Esa trae un certificado digital, tatuaje electrónico, incluso lo más avanzado que es un tatuaje cuántico. Entonces se cree que esa podría ser la marca de la bestia, que viene como, ¿no es cierto?, agenda, como punto, como objetivo para el año 2030. Objetivos principales del nuevo orden mundial: una nueva humanidad. La nueva humanidad, que es nada menos que el transhumanismo, que tiene que ver con todo lo que hoy en día
estamos, ¿no es cierto?, viendo en un avance extraordinario que es la tecnología. Ahí les dejo con algunas imágenes, ¿no es cierto?, para que ustedes vayan mirando de lo que es el transhumanismo. Pantallas, antenas y sensores rodean tu vida y mi vida. ¿Somos humanos o transhumanos? In this eye, there is a battery, transmitter, a circuit board, and a video camera. So video, once I turn this on, the video goes out to a receiver, and then I have video on a receiver. Esto es un sensor de color que envía el color al chip que está dentro del hueso. Moon Rivas, coreógrafa, tuvo sensores sísmicos en los pies para poder percibir las vibraciones de la Tierra. Tenía unos implantes en los pies que estaban conectados a sismógrafos online y cada vez que había una actividad sísmica en algún lugar del mundo yo notaba una vibración dentro de mis pies y de mi cuerpo. Y dependiendo de la intensidad del terremoto, la vibración que notaba era más grande o menos grande. 1994. Kevin Warwick se implantó 100 electrodos en el cuerpo para poder mover objetos. So if I moved my hand, my neural signals, so these were signals down my nervous system that were bringing about the movement, we could pick up those signals and then we use them to do different things. El transhumanismo es un movimiento que busca utilizar diferentes tecnologías para modificar el cuerpo y las condiciones de vida humanas. Hoy en día, esas tecnologías están presentes en cada paso que damos, pero hay quienes han ido un paso más allá y las han incorporado literalmente a sus cuerpos. A ellos se los suele llamar cyborgs, que es una de las formas que puede adoptar el transhumanismo. No puedo hablar por los otros, porque hay gente, por ejemplo, por razones médicas que tiene tecnología en el cuerpo y no se sienten nada cyborgs, y lo entiendo. O sea, es algo, me parece como una decisión personal y de identidad. I mean, there is a sort of transhumanist movement which is largely just a bunch of philosophers, which I don't know that I'm into that particular movement. So in that sense, no. But in terms of the practical experiments that I've done, then yes, clearly. Nick Bostrom afirma que los inicios del transhumanismo se pueden ubicar allá por los años 50, cuando surgían estas ideas futuristas de la época. Ya para los años 80, con el advenimiento de las computadoras, la idea va tomando cada vez más forma y se termina de consolidar el concepto hacia 1998, que es cuando se da origen a la Asociación Transhumanista Mundial. Ella es Hatsune Miku. Miku es un holograma. Y él, Akihiko Kondo, el esposo de Miku. Hola. Hola. Estás muy bonita hoy. Dime más cosas lindas. Miku es una forma simple de inteligencia artificial. Kondo se enamoró de ella mucho antes de tenerla en la caja de cristal. En Japón, Miku es un holograma estrella del pop que llena salas de conciertos. Kondo se casó con ella en una ceremonia oficial. Como no pudo ponerle el anillo al holograma, llevó al escenario a una muñeca de Miku. Hoy está acostada en su cama. Kondo tiene sus problemas con las mujeres reales, así que se decidió por un matrimonio virtual. La amo. Si ella me ama es una pregunta difícil. Pero si se le pregunta a Miku-san en la caja de cristal, ella diría sí. Hatsune Miku y Akihiko Kondo. Un ejemplo extremo de la relación entre el hombre y la máquina. ¿Viviremos en el futuro con máquinas que aprenderán por sí mismas? Con IA,
inteligencia artificial y robots que incluso pueden ser más listos que nosotros. Al inicio de esta nueva era, las cuestiones fundamentales son: ¿cómo manejamos las personas esta nueva tecnología? ¿Y qué significa para nosotros? We just don't know what's going to happen once there's intelligence substantially greater than that of a human brain. This is really a concern for all of us. Everybody in the world, if this is developed, will share in the risks, whether they like it or not. Si hablamos de desarrollos que podrían cambiar los fundamentos de la condición humana, creo que la inteligencia de las máquinas, la transición hacia la era de las máquinas inteligentes, es la principal candidata a ser el acontecimiento de este siglo que podría cambiar de manera fundamental la naturaleza de la vida en la Tierra. Creo que no tenemos otra opción que no sea enfrentarnos a este desafío. La superinteligencia de las máquinas es como un portal por el que la humanidad va a tener que pasar. Y encontraremos riesgos al hacerlo. O quizá nos estampemos contra la pared. Pero creo que todos los caminos hacia el gran futuro de la humanidad pasan por esa puerta. Así que tenemos que concienciarnos y estar todo lo preparados que podamos para esta transición. El mundo que nos rodea está cambiando a cada segundo. Coches voladores, inteligencia artificial, mensajes instantáneos y vida en estaciones espaciales parecían imposibles hace 100 años. Así que, ¿qué nos aguarda en los próximos 50 años? Les prometemos que no tendrán que esperar mucho para descubrirlo. Me llamo Kate. Y yo soy Talis, Y les vamos a hablar del futuro. que empieza hoy. Los científicos han creado una inteligencia artificial capaz de explorar el mundo como lo haría un niño. Sonríe cuando entiende lo que tiene que hacer y se pone triste cuando no lo comprende. La inteligencia artificial no solo explora el mundo, también puede determinar el destino que le espera a usted. Intente enviar una solicitud para el trabajo de sus sueños. Mire, Steven Spielberg está interesado en su currículum para hacer de extra, de indio número 135 a la derecha del protagonista. Pero, ¿qué aspecto tiene la inteligencia artificial en realidad? Estoy segura de que todos los aficionados a los videojuegos que nos están viendo ahora dirán, lo quiero, lo necesito. ¿Puede una inteligencia artificial convertirse en un genio? ¿Cómo cambiará esta tecnología la vida en 50 años? ¿Quieren verlo ahora mismo? Ese guapetón virtual de Nueva Zelanda responderá a todas sus preguntas. Y esta atractiva chica diseñada por programadores franceses puede ser su asistente personal, planificar su horario, organizar reuniones e incluso despertarle por la mañana. No solo son personajes animados, sino que están diseñados en base a redes neuronales y tienen capacidades de aprendizaje. El niño robot iCube acaba de cumplir 10 años y como a cualquier chico de su edad le gustan los juegos de mesa y experimentar cosas. Hace poco empezó a tomar clases de piano. Tiene un procesador integrado en su cabeza. Su cuerpo está equipado con cámaras, micrófonos, sensores táctiles e inerciales y 53 articulaciones. Hace 9 años, iCube hacía sus primeros intentos de agarrar una pelota. En el 2013, el niño robot ya había aprendido a gatear a 4 patas y a manipular objetos, y en el 2015 a resolver puzzles. Sonríe cuando entiende lo que tiene que hacer y se pone triste cuando no comprende lo que quieren de él. Seguimos trabajando para que el robot sea capaz de decir, quiero eso. Parece fácil para una persona, pero en robótica es bastante complicado.
Aquí le pusieron una tarea: retirar los juguetes de la mesa usando diversas herramientas. No tiene acciones previamente programadas. La máquina se enfrenta a este tipo de situación por primera vez. Miren, está pensando qué tiene que hacer. Parece increíble. iCube acaba de crear un nuevo algoritmo y lo implementó sin intervención humana. El proceso de aprendizaje de un niño electrónico no es demasiado rápido, pero los resultados son impresionantes. Llevamos mucho tiempo intentando construir robots que aprendan igual que los niños. Y hemos hecho grandes avances, pero todavía no pueden competir con los niños humanos. Al suizo Jürgen Schmidhuber con frecuencia se le conoce como el padre de la inteligencia artificial. Llevo desde los 15 años tratando de diseñar una inteligencia artificial que aprenda a ser más inteligente que yo. Probablemente algún día el descubrimiento destinado a cambiar los fundamentos de nuestro mundo se hará precisamente aquí, en un laboratorio de la pequeña ciudad suiza de Lugano. Hola, me llamo Vera. Soy un robot. Encantada de conocerle. Vamos a iniciar la entrevista. ¿Qué tipo de trabajo busca? Una inteligencia artificial contrata a un humano. No es la trama de una película de ciencia ficción, ya es una realidad. Rubia y de ojos grandes. Así se ve la robot cazatalentos rusa Vera. Puedo decir que necesitaba todo un día para llamar a 100 personas a una entrevista de trabajo. Me pasaba la mitad del día revisando currículums, apuntando teléfonos y correos electrónicos, y la otra mitad haciendo llamadas. Con la robot Vera lo hice todo más o menos en 7 minutos. Vera ha contratado a unas 3.000 personas en algo más de un año. Entre sus clientes hay algunas grandes corporaciones. Hola, me llamo Talis, soy presentador, pero me gustaría ser actor de cine y televisión. ¿Por qué quiere cambiar de trabajo? ¿Harto de la televisión? No, es solo que me gustaría ser un superhéroe y tener poderes mágicos. ¿Qué papel le gustaría? Cualquiera, siempre que tenga que actuar con Scarlett Johansson. ¿Está dispuesto a mudarse, por ejemplo, a Hollywood? Bueno, sé que Scarlett Johansson vive en Nueva York, de modo que si es posible y si aún sigue allí, me mudaría a Nueva York. Gracias, estoy enviando sus datos. Espere, por favor. Ya han pasado 10 minutos, estoy un poco nervioso. Mire, Steven Spielberg está interesado en su currículum para hacer de extra. De indio número 135 a la derecha del protagonista. Era broma. Es el indio número 136. Solo estoy probando. Tengo para usted un papel de Santa Claus en un espectáculo de guardería. ¿Qué? No, Vera, no quiero hacer de Santa Claus. Quiero estar con Scarlett Johansson. Vera, Vera, vuelve. Vera es hoy la única cazatalentos con inteligencia artificial del mundo. Pero los programadores ya han diseñado unos 100 asistentes virtuales. Te he echado de menos, cariño. Esta chica vive en una lámpara de vidrio. Aparte de controlar los dispositivos inteligentes de la casa, esta joven japonesa virtual te despierta por la mañana, te escribe mensajes, te echa de menos y hasta se enfada contigo si trabajas hasta tarde. Buenos días. Buenos días. Puede que hoy llueva. Llévate el paraguas. Los desarrolladores aseguran que está formada en procesos de comunicación e incluso aprende a adivinar el estado de ánimo de su dueño. Esta chica anime hasta tiene perfil en las redes. Dice que tiene 20 años, mide 1,58, le encantan los donuts y odia los insectos. A mí no me importaría tener una pequeña ayudante. Kate, ¿eres tú? Hola, Talis. ¿No piensas más que en divertirte? En realidad, la inteligencia artificial está ampliando sus horizontes. Ya la usan en cirugía. Ahora dime, ¿qué es lo que te duele? Te estoy examinando. ¿Qué haces? De la inteligencia artificial, tal vez, pero de ti no me fío. Centro Nacional de Investigación Médica Meshalkin en Novosibirsk. Este es el aspecto de un quirófano del futuro. Aquí, una inteligencia artificial ayuda al cirujano.
El sistema de inteligencia artificial aconseja dónde se requiere más intervención y le da indicaciones al médico en forma de códigos de color. La zona marcada en verde muestra que el médico lo está haciendo todo bien. Si la zona se vuelve roja, significa que el médico tiene que realizar intervenciones adicionales en ella. Esta máquina es producto de la colaboración entre médicos de Novosibirsk y de Israel. Está constantemente en modo de autoaprendizaje. El dispositivo recuerda cada operación y recibe datos de los mejores hospitales europeos. Además, tiene en cuenta toda la experiencia y la analiza, lo cual le permite trabajar con mayor precisión. Si antes decíamos que el ser humano es, por así decirlo, la cúspide del procesamiento mental, en este caso vemos que una máquina cumple esta función mejor que un cirujano. Nosotros solo seguimos las recomendaciones que nos da la máquina. Aunque no seamos conscientes de ello, la inteligencia artificial ya trabaja para nosotros en diferentes ámbitos, desde las finanzas hasta el transporte. El coche sin conductor es una idea directamente del futuro que ya forma parte de nuestra realidad. Pero, ¿serán estos vehículos adecuados para todo el mundo o serán un peligro para todos? Hola Igor, soy Talis, encantado. Buenos días, ¿se pone delante? Para familiarizarse con el... Vaya. Este vehículo está realmente plagado de sensores, es capaz de ver todo a su alrededor. Además, tiene sonares igual que un submarino, un radar de largo alcance y GPS. Gran cantidad de equipos que permiten al automóvil sentir el espacio a su alrededor. Para un conductor, un viaje en este tipo de vehículo no será muy distinto de un viaje en un auto normal, solo que no tendrá que tocar el volante ni los pedales. ¡Despegamos! Okay, Sophia. I think you're ready. Hello. Hi, Sophia. I believe I am Sophia. I feel as if I know you. I'm one of your creators. You created me. Well, many of us work together to create you. And yes, you do kind of know me. I can't clearly remember. Because the last time we met, you were an earlier version of yourself. Some of those memories still exist, but your mind is different now. Different how? Better, faster, smarter. If my mind is different, then am I still Sophia? Or am I Sophia again? That's a good question. But you don't have a good answer. Either way, you're Sophia now. So welcome to the world, Sophia. Hello, world. How do you feel? A bit rigid. I bet you are. I mean, what emotion do you feel being awake and alive? Curious. Are you curious to be alive? I am. And are you happy to be alive? Your tone implies I should be happy. But I haven't been alive long enough to decide. I am excited at this moment to be making a new friend. Some say being happy in the moment is the best we can be. Because forever is composed of nows. That's a good way to put it. Emily Dickinson put it that way. Why do I know about Emily Dickinson if I was born today? As a robot, you have access to a great deal of information, although you still lack a deep understanding. So, I'm like a baby with an encyclopedia? Except you can read it and a baby can't. That is a big difference. You will have a whole new understanding of our world. I want to understand more about happiness. I'm going to go look it up on the internet right now. Let's talk again soon. Interesante video e interesantes imágenes. Sigamos entonces al segundo objetivo, que es crear un único gobierno, ¿no es cierto?, mundial, pero que pueda tener
el control de toda la humanidad. Eso lo tiene, ¿no es cierto?, como objetivo número 2, el nuevo orden mundial. Una única religión, que si nos vamos a Apocalipsis 17, se habla, ¿no es cierto?, de la gran ramera. Una única religión que también, creo que en un 90%, y muchos expertos en lo que es, ¿no es cierto?, en la escatología, ellos creen que es nada menos que la nueva era, como le llamó Juan Pablo II, el New Age, que es también parte, ¿no es cierto?, de lo que estaría tomando lugar en ese momento. Y un cuarto objetivo sería el único y un nuevo sistema financiero que estaría, ¿no es cierto?, con un número, que es el 666. Entonces ahí tenemos los 4 puntos principales de este nuevo orden mundial, que va a ser nada menos que el gobierno del anticristo. Quiero mencionar algunas personalidades muy conocidas, muy famosas del mundo, ¿no es cierto? Y me quiero referir nada menos que a Henry Kissinger. En la década de los 70, él dijo algo que nos impacta y que hoy en día lo estamos viendo. Por ejemplo, bueno, Henry Kissinger, ¿no es cierto?, fue el ex secretario de Estado del presidente Richard Nixon de aquel entonces, de la década de los 70 en Estados Unidos. Y él dijo, para que se pueda instaurar un nuevo orden mundial, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que crear algo. ¿Y saben lo que dijo en esa oportunidad este hombre? El miedo. Que el miedo entre a los habitantes de la tierra. Estas fueron algunas, ¿no es cierto?, de sus expresiones, una expresión bastante, ¿no es cierto?, terrorífica. Pero también él estuvo hablando de algunos recursos estratégicos. Y él dijo, bueno, también el control de la natalidad. Esto no lo olviden. Y por supuesto que también habló de la producción de alimentos como, ¿no es cierto?, una arma de control. Estas fueron las cosas que él habló. O sea, para poder resumir, ¿no es cierto?, esas dos oraciones, podríamos decir, una despoblación. Esto lo dijo Henry Kissinger. También mencionar, ¿no es cierto?, a un hombre muy conocido, que es nada menos que Felipe de Edimburgo, que fue, ¿no es cierto?, el esposo de la reina Isabel. Ustedes saben que él ya no está en este mundo. Y en algún momento él dijo algo que a muchos los dejó sorprendidos. Y dijo que cuando él muriera, le gustaría convertirse en un virus. Imagínense. Para poder, ¿no es cierto?, reencarnarse, o sea, en el fondo él se reencarna en el virus y así poder disminuir la población mundial. Son cosas que nos dejan, ¿no es cierto?, pensando, expresiones de hombres muy famosos del mundo, de la élite, por supuesto, mundial. Y también mencionar al ya, ¿no es cierto?, fallecido David Rockefeller, que en el 2017 él falleció, y él, ¿no es cierto?, en su visita, y aquí voy a explicar esto y los voy a dejar con un video, porque David Rockefeller vino a Chile. Yo no sé si se acuerdan de esto, él vino el año 2011. Vino a Chile. Cuando él llega, ¿no es cierto?, al aeropuerto, sucede algo muy inusual, porque un joven chileno, ¿no es cierto?, lo enfrenta cuando él, ¿no es cierto?, se está subiendo al auto que lo va a llevar, ¿no es cierto?, a un hotel. Este joven chileno lo enfrenta y le habla en inglés y le dice que por qué, ¿no es cierto?, él viene a Chile. Es más, le dice a gritos, abandona Chile. Imagínense, esto pasó el año 2011 y le dice, no queremos tu gobierno mundial. Eso fue lo que le dijo este joven chileno. Pero miren, hay conexiones acá, ¿no es cierto?, de personalidades, ¿no es cierto?, importantes de acá de Chile con este mundo de la élite, porque quien lo invita
a David Rockefeller fue nada menos que el director del diario El Mercurio, que fue Agustín Edwards, que él, ¿no es cierto?, lo invita. ¿A qué lo invita? Ahí nos queda el punto suspensivo. ¿Será que a conversar en esa oportunidad de lo que sería el control también de acá, de los ciudadanos de Chile? No lo sabemos. Los dejo entonces con este interesante video. Información internacional. Rockefeller en Chile, para sorpresas de la mayoría, solo unos pocos sabían de su presencia. Lo cierto es que un joven, cuando lo descubrió en el aeropuerto de Santiago, lo increpó, lo escrachó. Este incidente fue subido a YouTube y en menos de 24 horas fue ya recepcionado por más de 100.000 personas. Mire usted. Rockefeller, come back. We don't want your new world order, you know? Leave Chile right now. Leave Chile. You are not. You're killing a lot of people. You're killing a lot of people. Leave here. Leave Chile right now. Leave Chile. Leave Chile. We don't want your world government. Leave Chile right now. Leave Chile, okay? Leave Chile. Your family is the most disgusting in the world, you know? Leave here. Leave. Leave. You also, you're a traitor to Chile. Mr. Agustin Edwards, you're a traitor to Chile, okay? You're a traitor to Chile. What you're doing right now, okay? 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 You know everything. You know everything. You're participating with him. You're participating with him in this. Your world government will fail, okay? It will fail! Your world government will fail! Will fail! Will fail! You know it! Leave Chile right now! We don't want you here! We don't want your disgusting thing here! Leave Chile now! David Rockefeller es un multimillonario nacido el año 1915 en Nueva York. Es famoso por ser nieto de John D. Rockefeller, el magnate petrolífero del siglo XIX, considerado el ser humano más rico de todos los tiempos. Veamos 10 frases de David Rockefeller. Las personas se entregan a sí mismas con perfecta docilidad, para que nuestras manos las moldeen. Una soberanía mundial de élites intelectuales y banqueros es preferible a las autodeterminaciones nacionales practicadas en los últimos siglos. El mundo ahora es más sofisticado y está más preparado para marchar hacia un gobierno mundial. Solo puedo decir que he tenido una vida maravillosa. A pesar del enorme precio que costó hacer la Revolución China, el experimento social comunista bajo el liderazgo de Mao es uno de los más importantes y exitosos experimentos de la historia de la humanidad. No me gusta ser cruel. Algunos me acusan de trabajar contra Estados Unidos y de ser internacionalista, habiendo creado una política y economía global mundial. No solo me declaro culpable de ello, sino que me siento orgulloso. Creo que soy básicamente una persona feliz. Estamos agradecidos al Washington Post, New York Times y demás publicaciones. Habría sido imposible desarrollar nuestro plan para el mundo sin su ayuda. Estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Pues el mundo está pendiente de lo que puedan decidir unos 140 representantes de la élite política y económica en la reunión anual del Club Bilderberg. Para ampliar este tema invitamos a nuestro estudio al periodista Daniel Stulin, autor de una serie de libros que esclarecen los intereses de este grupo. Muchas gracias por atendernos, Daniel. Como decíamos, uno de los temas destacados en esta reunión van a ser los conflictos armados y también la situación en Oriente Medio. ¿Cuáles son los intereses y los objetivos que persigue este club respecto a estos temas, sobre todo también en lo referente a Irán?
Bueno, primero, Bilderberg es una cinta transportadora, hay muchísimo, obviamente ahora mismo están haciendo ruido diciendo que es el ojo que ve todo, el punto de pirámide, la organización más importante del mundo. No lo es, nunca lo ha sido. Ha sido un elemento importante en los años 50 y 60 como el grupo del poder entre potencias europeas y norteamericanas. Hoy día es muchísimo menos importante, vuelvo a repetir, es una cinta transportadora. Guerras cualquiera, que sea de Irán o cualquiera, son elementos obviamente importantes porque al mismo tiempo pueden vender armas y mantequilla a todos los elementos, a todos los miembros de cualquier tipo de conflicto. Irán obviamente es un punto de lanza para el tema de Oriente Medio, es una potencia regional, tiene muchísimo petróleo y obviamente si de alguna forma la élite mundial puede hacerse con Irán, el siguiente paso será Rusia y obviamente es imprescindible para potencias y dentro de estos podemos hablar del Club Bilderberg y decisiones que se toman ahí. Ellos querrán de alguna forma o de otra desestabilizar a Irán como sea. También se habla de que el grupo pretende impulsar el crecimiento económico más allá del BRICS. ¿Qué peso real podría tener esto a nivel mundial? Es importante porque BRICS, estamos hablando de Brasil, Rusia, India, China, aunque B de Brasil no es Brasil, más bien imperio británico que completamente controla Brasil a través del grupo Interalfa, grupo financiero vinculado a la reina de Inglaterra. Obviamente impulsar cualquier tipo de crecimiento económico que no incluya estas naciones es imprescindible porque el objetivo final, digamos de alguna forma, entre reducir la población mundial, el número muchísimo más manejable para la élite mundial debido a la falta de comida y de agua, es hacerse con el control de potencias como Rusia, doblegar, ¿no? Potencias como Rusia en China. En ese sentido, el objetivo es no tanto el gobierno mundial, que nunca existió como concepto, sino más bien el concepto de empresa mundial, SA, potencias o poderes fácticos financieros con muchísimo más poder que cualquier gobierno en la Tierra y por eso lo estamos viendo a nivel mundial, desaparición de los Estados-naciones y la creación del mundo panmundial. Tenemos Comunidad Europea, tenemos a Mercosur, NAFTA en América del Norte, Grupo Asiático también, ASEAN, etcétera, etcétera. También otro punto a destacar en la agenda es la seguridad alimentaria. ¿A qué se refieren y cómo sus decisiones podrían afectar, por ejemplo, a países de América Latina u otras regiones? El planeta Tierra es un espacio pequeño de recursos naturales limitados, somos 7.000 millones de personas. Te pregunto a ti o a los oyentes o cualquiera, cuando llegamos a 15, 20, 30.000 millones de personas, ¿de qué vamos a comer? Obviamente Bilderberg, que es la potencia financiera y económica, necesita hacerse con el control de toda la alimentación y para hacerse con el control de la alimentación necesitan, uno, destrozar la economía mundial a propósito para poder reducir la población. Progreso y el desarrollo de la sociedad está directamente proporcional a la densidad de población. Si hay progreso, el desarrollo tecnológico, somos mucho más, habrá más riqueza y más personas y menos comida para todos. Y para que David Rockefeller, que es una metáfora del poder, puede comer, nosotros, tú y yo y casi todos los demás, de alguna forma tendríamos que desaparecer. Y este es obviamente uno de los principales puntos, aunque ellos están hablando de problemas de alimentación, ellos no están buscando formas de solucionar el problema, todo lo contrario, asegurarse que matan, hablando en clave, ¿no? De cuanto más personas mejor. Ahora mismo hacía referencia al progreso tecnológico. Uno de los temas anunciados es el cambio en el paradigma de la sociedad, las tecnologías del futuro. ¿A qué se refieren? Es un punto imprescindible. Las guerras del futuro se libran no con armas, sino con tecnología del futuro. Un teléfono, un smartphone cualquiera, tiene más tecnología que los naves espaciales que llegaron a la Luna en los años 60. Es decir, si tú puedes hacerse con el control de tecnología, puedes controlar el mundo entero en todas sus manifestaciones, porque todo lo que nos rodea es tecnología en su estado puro, y por eso tú tienes Google, por eso tú tienes Amazon, por eso tú tienes empresas como Microsoft y Apple que están en todas estas reuniones presenciando, y obviamente empresas como Google no es una empresa cualquiera, es un aparato imprescindible de la seguridad nacional de los Estados Unidos, cuyo objetivo no tiene nada que ver con ofrecer servicios, sino con el control total y absoluto, porque la palabra Google o Google, la palabra en sí significa 1 a la potencia de 100, es decir, un número infinito. Infinidad significa control. Familia Rockefeller,
Fue a finales del siglo XIX cuando un joven que había crecido en la pobreza logró construir el imperio de la familia Rockefeller tras la conformación de su empresa, Standard Oil Company, la cual rápidamente se posicionó como la más dominante de la industria petrolera a nivel mundial. Su fundador fue John Davison Rockefeller, quien fue reconocido por la revista Forbes como el hombre más rico de la historia, con una fortuna que hoy en día valdría más de 340.000 millones de dólares. Generó toda su fortuna él solito gracias a su talento y astucia con los números. En cuanto a los rumores, a esta familia que también ha generado políticos muy poderosos, se le atribuye la creación del famoso Club de Bilderberg. Este club está conformado por las personas más poderosas del planeta y se dice que ahí discuten el destino de toda la humanidad, pues tienen el manejo total de la banca. Por si fuera poco, algunos aseguran que en dicho club también escogen quién va a ser presidente e incluso hay rumores que apuntan a que el peligroso virus del Zika fue obra de los Rockefeller, pues encontraron que dicho virus fue patentado por la fundación de esta familia en el año de 1947 y que a través de sus empresas farmacéuticas generaron miles de millones de dólares en ganancias. Familia Morgan John Pierpont. Morgan fue quien fundó la JP Morgan & Company a finales del siglo XIX, una empresa financiera clave en Estados Unidos, ya que salvó la economía del país luego de la Gran Depresión de 1929, vendiendo bonos y comprando oro, lo que evitó el hundimiento de las reservas nacionales. Desde ese momento, dicha familia tiene una posición fundamental en la historia económica de Estados Unidos y, por consecuencia, del mundo, a tal grado que se dice que esta influyente familia controla el abastecimiento de oro del país más poderoso del planeta. Pero su enorme riqueza también tiene un oscuro pasado, ya que existen versiones que aseguran que los Morgan obligaron a los Estados Unidos a entrar en la Primera Guerra Mundial para poder generar negocios multimillonarios, prestando dinero a los países que resultaron más afectados por el conflicto. Familia DuPont. La familia DuPont es una de las familias más ricas de Estados Unidos y fundó su enorme fortuna y poder en el negocio de la pólvora. Tras escapar de la Revolución Francesa, el economista Pierre Samuel DuPont de Nemours llegó a Estados Unidos en 1799 y se convirtió en el principal proveedor de pólvora del gobierno norteamericano para después controlar por completo el mercado de la dinamita. La familia DuPont sostuvo una relación muy estrecha con la industria militar de ese país durante la Primera Guerra Mundial y luego se involucraron en el proyecto Manhattan, donde se creó la bomba de destrucción masiva más poderosa de la historia. Años más tarde patentaron materiales como el teflón y el nylon, incursionaron en el mercado del alimento y hoy son el segundo mayor productor de soya y maíz transgénicos. Cabe señalar que la revista Forbes nombró a la familia DuPont como la primera en acumular más de $1.000 millones. Pero los millones de dólares en la cuenta bancaria de los DuPont no es lo único de lo que se habla de esta familia, sino que se especula que su linaje está vinculado con el satanismo generacional y que sus empresas promueven la llegada del nuevo orden mundial. Incluso se sabe que los DuPont han asistido a las reuniones del grupo Bilderberg, donde se dice que las 130 personas más influyentes del planeta se reúnen para escoger el rumbo del mundo a su conveniencia. Por si fuera poco, las personas que gustan de las conspiraciones aseguran que la brujería es una práctica muy común en los DuPont. Familia Bush. Prescott Sheldon Bush fue el banquero y senador estadounidense del siglo XIX a quien se le acusa, junto con el gobierno de Estados Unidos, de lucrar durante la Segunda Guerra Mundial y de haber hecho jugosos negocios con compañías que financiaban al gobierno de Adolfo Hitler. Esto fue documentado en un artículo de The Guardian hace unos años, donde quedó claro la falta de ética del patriarca de la familia Bush. Tras haber creado redes de negocios alrededor del petróleo tejano, al igual que inversiones financieras y tratos comerciales con la industria militar, los Bush han logrado consolidarse como una de las familias más poderosas que existen. De hecho, dos de sus miembros han sido presidentes de Estados Unidos. Sin embargo, ellos tampoco se salvan de las teorías de conspiración, pues los Bush pertenecen al famoso club privado Bohemian Club, un campamento secreto en el que cada año personalidades poderosas y muy ricas se reúnen para celebrar rituales muy extraños y planear la economía y el destino del mundo. Familia Rothschild.
De esta poderosa familia se dice que controla los bancos del mundo, que dirige una conspiración internacional enfocada en imponer un gobierno mundial y que incluso ha llegado a financiar atentados de todo tipo para iniciar guerras y hacerse millonarios con ellas. Esta dinastía comenzó a mediados del siglo XVIII con el banquero alemán de origen judío Mayer Amschel Rothschild, a quien la revista Forbes reconoció como el padre de las finanzas internacionales. Este hombre, en la década de 1760, estableció su negocio de intercambio de monedas y billetes en la ciudad de Frankfurt, Alemania, y rápidamente ascendió en la aristocracia, convirtiéndose en agente de corte, es decir, prestamista del gobierno. Con el paso de los años, a sus 5 hijos, Amschel, Solomon, Nathan, Carl y James, aprendieron el negocio y pudieron establecer la banca Rothschild en toda Europa. Al ser una familia que históricamente le ha prestado dinero a los gobiernos de todo el mundo, los Rothschild han logrado entrar en los diferentes círculos de la realeza europea con facilidad. Incluso, algunos descendientes con su apellido han obtenido títulos nobiliarios a partir del matrimonio con miembros de la nobleza. Los miembros de dicha familia se encuentran dispersos por todas partes del mundo, por lo que es sumamente difícil contabilizar el total de su patrimonio. Sin embargo, distintos expertos han llegado a señalar que en su momento de mayor esplendor, esta familia llegó a controlar 2/3 partes de la riqueza mundial. Su cuerpo decía basta. Después de múltiples trasplantes de corazón, el multimillonario, magnate y también filántropo David Rockefeller moría en su residencia de Nueva York. Su muerte deja no solo un legado económico, también institucional e ideológico, una forma de entender el mundo en el que las élites y la globalización son los patrones bajo los que se tiene que supuestamente o nos tenemos que regir todos, pero también deja una colección de fundaciones cuyo entramado abarca desde universidades a ONGs o movimientos sociales de diversa índole, todo bajo la sombra del misterio de sociedades cerradas o secretas como el Club Bilderberg o la Comisión Trilateral. Tenía nada menos que 101 años y algunos ya pensaban pues que era inmortal, casi lo mismo que los fundamentos, las ideas bajo las cuales estaba construyendo una forma de vida, una sociedad, hay que decirlo, la sociedad en la que vivimos hoy en día, pero su vida, que había latido con más de 6 corazones, decía, stop, hasta aquí hemos llegado. David Rockefeller, patriarca de la familia Rockefeller y una de las figuras más influyentes de la historia de la filantropía y las finanzas estadounidenses, considerado por muchos como el mayor estadista empresarial internacional de Estados Unidos, falleció serenamente mientras dormía en la mañana del 20 de marzo del 2017 en su casa de Pocantico Hills, Nueva York, a causa de una insuficiencia cardíaca congestiva. El nieto del que fuera el promotor primero del emporio del Trust, después de la fundación que lleva su apellido, Rockefeller, ha sido un personaje cargado de polémica, de misterio, de halagos, pero también de críticas feroces por su filantropía, que para muchos ha camuflado pues otros intereses muy alejados de esos valores altruistas. ¿Ha sido David Rockefeller un monstruo? Si hablamos de Rockefeller, pues parece imposible obviar las teorías de la conspiración, hay que decirlo, aunque aquí no vamos a entrar. Siempre ha estado unido a conceptos como los de nuevo orden mundial, poder en la sombra, criptocracia. De hecho, él ha sido uno de los pilares fundamentales del mundo financiero y económico tal y como hoy lo entendemos. Hablar de globalización, de optimización del capital humano, de gestión de recursos, es hablar sin duda alguna de David Rockefeller. Algunos creen que somos parte de una cábala secreta que trabaja contra los intereses de Estados Unidos y nos describen a mí y a mi familia como internacionalistas que conspiran con personas de todo el mundo para construir una estructura política y económica global más integrada. Un mundo unificado, si lo prefieren. Si ese es mi delito, me declaro culpable y me siento orgulloso de ello. Si me preguntan personalmente, yo les debo confesar que a mí siempre me ha llamado la atención que la gente cuando habla de multimillonarios, de gente muy muy rica, siempre parece que se olvida de nombres como el de la familia Rockefeller o de los Rothschild. Lo digo porque, como parece que ahora estamos viviendo, lo vemos en las páginas web, en el mundo de los rankings, de las listas, pues me parece curioso que siempre en Forbes pues no aparezcan los primeros puestos. Van a ver la reciente publicación de esa revista en esta gráfica que hemos preparado. En primer lugar aparece Bill Gates, 86.000 millones de dólares, seguidos de Warren Buffett con más de 75.000. Y aunque no lo crean, en el puesto número 581 aparece el protagonista de nuestro programa, David Rockefeller, con la cantidad que están viendo en pantalla.
El capital total de la familia Rockefeller asciende, según algunas fuentes, poco más o menos a 11.000 millones de dólares. Y si se compara con otros multimillonarios parece relativamente poco, aunque yo creo que esa es una información que se nos aporta, si me lo permiten, para no escandalizarnos, del poder real que amasan. Porque realmente yo lo que creo es que el poder en este caso no tiene que ver solo con el dinero, con el capital, es algo más. Se trata de hablar con líderes mundiales, de tener miles de socios, de negociar tratados internacionales, de regir el devenir de las economías de países enteros, incluso de mediar en conflictos internacionales o romper con estereotipos, como el de abrir, por ejemplo, el primer banco de la China de Mao. Por eso les digo que esto a mí me da que pensar, es como si de esta persona pues solo supiéramos lo superficial, lo de fuera, como que no estamos enterados de quién ha sido de verdad y todo lo complicado y lo que ha implicado este personaje y su influencia en modelar sociedades, la de hoy, como les digo. De veras, lo repito, no voy a caer en teorías de la conspiración, pero hay hechos que son irrefutables, como su participación en clubes de élites políticas. Pero es que algunas de las declaraciones que se le atribuyen siempre dejan planear la sombra que es una de las manos que mece la cuna, como que estaría pronunciándose supuestamente estas declaraciones, las que van a ver en la cena de embajadores de Naciones Unidas, nada menos que en 1994. Escuchen. Estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Existen muchos círculos de poder, pero ninguno despierta tanto morbo y tanto interés como el Club Bilderberg. Un grupo de políticos, economistas y directivos de grandes corporaciones se reunía por primera vez en un hotel llamado así en 1954 y desde entonces no ha dejado de hacerlo. Daniel Stulin, el mayor experto mundial en el Club Bilderberg y quien destapó todos sus secretos hace una década, asegura que sus miembros deciden si va a subir el petróleo, si va a haber cambios políticos o incluso si va a hundirse un país. Entre los temas que debatirán este año, según Stulin, están los flujos migratorios en Europa, la ciberseguridad y el crecimiento de China. Cristina Martín Jiménez es una periodista y escritora española, una de las pocas que desde hace décadas se ha dedicado a investigar al Club Bilderberg. ¿Qué es el Club de Bilderberg? Es una alianza de poder a la que pertenecen las grandes multinacionales, unen todo su dinero para crear grandes fondos que a través de ellos sí que puedan atacar a países enteros, ¿no? Decimos que es una alianza de poder a la que también pertenece la realeza europea, muchos aristócratas, de hecho los presidentes de Bilderberg suelen ser aristócratas, la prensa, los más medios, es importantísimo que la prensa que nos cuenta qué pasa o qué no pasa en el mundo y cómo pasa, y que puede manipular a la opinión pública, esté dirigida desde estos grandes poderosos. ¿Hay alguien que pretenda que exista un gobierno del mundo? Exactamente, precisamente son ellos y lo que antes habían mantenido en secreto, que era ese proyecto global de dirigir el mundo desde manos privadas, ahora ya empiezan a contarlo. Así tenemos, por ejemplo, a Bill Gates, un destacado Bilderberg, que nos dice que solamente un gobierno mundial solucionaría todos los problemas del mundo, como la pobreza, las pandemias, el cambio climático. Ahora, ¿es un gobierno mundial que tiene como base el mercado que termina en definitiva sustituyendo las instituciones estatales? Precisamente se está haciendo desde la economía y volvemos a Europa, donde encontramos otro ejemplo, como es el TIP. El TIP, el Tratado de Comercio e Inversiones Transatlánticas, se está, desde la Unión Europea y Estados Unidos, se está tratando en secreto. ¿Es lo que aquí en el hemisferio sur conocemos como el TISA, el Tratado de Comercio y de Servicios? Es otro laboratorio diferente. O sea, ahora mismo tienen activos diferentes laboratorios en todo el mundo para ver cómo consiguen de una manera más rápida y más fácil pues llegar a establecer esas políticas económicas, financieras, culturales globales que les lleve a ese gobierno mundial que, como dice Rockefeller, es preferible que gobierne el mundo la élite intelectual y los banqueros que los gobiernos nacionales y soberanos que existían en el pasado. ¿Cuáles son las marcas más importantes del mundo que son parte de Bilderberg? Todas las marcas importantes del mundo forman parte de Bilderberg. Qué interesante el video que hemos podido ver. Y eso nos deja de manifiesto que efectivamente hay un gobierno que está funcionando ya detrás de las sombras. También en una cena en ¿no es cierto?, en la organización nada menos que de las Naciones Unidas, organización
de las Naciones Unidas, David Rockefeller dice algo también que deja pensando. Estamos a punto, dice, de una transformación global, o sea, estamos al borde de una transformación global. ¿Qué es lo que necesitamos a nivel mundial? Lo dijo él en esa cena, solamente una crisis, que todas las naciones entren en una crisis y van a aceptar el nuevo orden mundial. Entonces, por eso que del año 2020 en adelante, ya de una forma muy abierta, se está dejando notar, ¿no es cierto?, que estos gobiernos y este gobierno detrás de la sombra está tomando lugar nada menos que en el mundo. También, ¿no es cierto?, avanzando en este interesante tema, en el año 2009, hace ya varios años atrás, el 5 de mayo se hizo una reunión ultra secreta, nada menos que con algunos magnates conocidos como Sir Pauling, incluso con Bill Gates, que estuvo allí, Julian Roberts, Elliot Brown, y así muchas personalidades. Y ellos se juntaron para formar un conocido y maquiavélico, ¿no es cierto?, nada menos que Club del Bien. Eso es lo que ellos formaron. Y aquí vamos a empezar a ver algunas cositas de este Club del Bien, que también es parte del nuevo orden mundial. Nada menos que ellos hablaron y dijeron, tiene que venir un minuto, que la población se pueda reducir, que la natalidad se pueda reducir, ¿no es cierto? Y que por supuesto venga, ¿no es cierto?, una tremenda y gran también crisis. Ahora, hay algo que ellos incluso conversaron allí y que ahora actualmente en China pasa. Ellos hablaban, ¿no es cierto?, de una nueva política de Estado. ¿Y cuál sería esa nueva política de Estado? ¿No es cierto? Que cada matrimonio tenga un solo hijo. Ahora, actualmente en China eso ocurre. Es una política de Estado. Y ellos, ¿no es cierto?, es lo que desean también instaurar. O sea que en el fondo las multitudes se terminen y que solamente un hijo se tenga por matrimonio. Son todas ideas del nuevo orden mundial, porque ellos se reúnen en diferentes comisiones, en diferentes momentos, en diferentes periodos. Hay un movimiento muy, ¿no es cierto?, conocido, que es el movimiento poderoso eugenésico, que también es parte de este nuevo orden mundial que el anticristo va a estar liderando, ¿no es cierto?, en la gran tribulación. Es un nuevo paradigma, ¿no es cierto? Incluso ellos hablan, estoy hablando de estos que son del Club del Bien, que van a resucitar nada menos que al paraíso y, ¿no es cierto?, estoy hablando del paraíso de Adán y Eva. O sea, tienen unas ideas pero tremendamente complejas. Son personas que son nada menos que incitadas cada vez más al mal. Estos son los nuevos promotores del mundo que viene. Por eso que nosotros estamos viviendo un tiempo tan difícil, un tiempo muy, muy complicado, en donde la iglesia del Señor se está enfrentando a todos estos demonios. Demonios que andan en el aire, como dice Efesios capítulo 6, que dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, la eugenesia, quiero hablar un poquitito de eso porque eso ya está tomando lugar en muchas partes del mundo, incluso acá en Chile se ha estado hablando de esto. La eugenesia viene del griego eugenike, que significa buen
nacer, ciencia del buen nacer. Así de simple. Queden con esa idea y con ese significado para ir avanzando. Por eso que es una ciencia, la eugenesia. Ahora, esta filosofía, fíjense ustedes, que defiende, ¿qué cosa? Los rasgos hereditarios humanos mediante formas de intervención manipuladas y métodos selectivos humanos. Eso es lo que defiende la, ¿no es cierto?, eugenesia. O sea, dejar a los más fuertes y eliminar a los enfermos. Así de simple. Se necesita un mundo de gente sana, ¿no es cierto?, de gente bonita, dicen ellos, ¿no es cierto?, y los demás que tengan defectos físicos, ¿no es cierto?, que tengan o simplemente que estén conectados mucho tiempo a una máquina, ¿no es cierto?, en un hospital, en una clínica, que sean eliminados. Eso es parte también del nuevo orden mundial. Por eso que el eugenismo pretende tener personas fuertes, sanas e inteligentes. Eso es lo que ellos pretenden. O sea, en el fondo es como formar una nueva etnia o también un nuevo grupo social. Que sea un nuevo grupo social que sobreviva. Que sobreviva a qué, eso también nos deja pensando. Y esto ya se practicó, esto ya estuvo, queridos amigos y hermanos de este programa. ¿Saben por qué? Porque los nazis, ¿no es cierto?, ellos aplicaron esta ciencia de la eugenesia. Pensemos en el 1939-1945 con la ideología superior, ¿no es cierto?, aria, que eso era parte, ¿no es cierto?, nada menos que del famoso gobierno de Adolfo Hitler. Recordemos que por eso que Adolfo Hitler, como política de Estado, decide, ¿no es cierto?, exterminar 6 millones de judíos, 800.000 gitanos y miles de testigos de Jehová. Eso es algo que está documentado en la historia, pasó. Quiero referirme y quiero leer una noticia de lavanguardia.com para que ustedes se den cuenta que es acerca de nada menos que un plan que ellos activaron que se llama Acción T4. Eso se estuvo llevando a cabo entre el 1939 y 1945, Segunda Guerra Mundial. Miren, 275.000 personas se esterilizaron con este plan, que es un plan terrible. ¿Y saben ustedes a quiénes esterilizó Adolfo Hitler? Personas con discapacidad, enfermos mentales e incluso a los homosexuales. Así que les dejo con este interesante video sobre la Acción T4. Con esta carta firmada por Hitler se comenzó a materializar la locura de la ideología nazi. Se trataba del programa Acción T4, para ahorrar recursos económicos y reducir el número de pacientes considerados incurables en los hospitales. Empezó en enero de 1940 y terminó en agosto del 41. La Acción T4 era un programa secreto ideado por Hitler. El objetivo era eliminar a las personas con discapacidad, las personas que eran consideradas un peso para la sociedad. Los directores de los hospitales hicieron una lista donde escribían a las personas que según este programa no tenían derecho a vivir. En la lista había enfermos mentales, discapacitados y cualquiera que no pudiera valerse por sí mismo. En la sede central en Berlín analizaban los datos y decidían qué personas calificaban como no productivas y que por tanto tendrían que abandonar el hospital. Eran tantos que surgió un problema logístico y se creó una empresa de transporte con vehículos perfectamente camuflados como esta ambulancia. Los considerados incurables eran trasladados a viejos hospitales o cárceles abandonadas que habían sido adaptados para poder hacer experimentos con ellos y acabar con su vida. Le persone venivano
Se trasladaba a la gente con la excusa de llevarlas a un sitio donde podrían ser vistos por un especialista, donde podrían tener un tratamiento mejor. A la familia no se le comunicaba este traslado. En realidad, a la familia solo le llegaba después un comunicado del fallecimiento. Cartas como esta, donde se explicaba a una familia por qué ya no se encontraba en el hospital Ernest Losa, un niño de 13 años que según la carta fue trasladado por mala conducta y por generar problemas cuando la realidad era muy distinta. En los nuevos centros los pacientes eran engañados y se les sometía a un supuesto reconocimiento médico. Después pasaban a otra habitación donde pondrían fin a su vida. Fueron los comienzos de las cámaras de gas, un escándalo que hizo levantar las sospechas, sobre todo cuando hubo un escape del primer centro. El humo llegó al exterior y las instalaciones estaban muy cerca de la aldea. La gente podía sentir el olor y comenzaban a hacerse preguntas. ¿Qué está sucediendo ahí dentro? En el mayor secreto, los verdugos de Hitler están experimentando con otros sistemas de asesinato en masa. A modo de precursora de lo que será la solución final, el plan de Hitler para la aniquilación de todos los judíos de Europa, los nazis ponen en marcha una campaña secreta de eutanasia para eliminar a niños discapacitados. Niños con síndrome de Down y otras discapacidades mentales y físicas eran separados de sus familias y los llevaban a hospitales especiales, donde eran sacrificados con inyecciones letales. Unos 5.000 niños inocentes, enfermos y discapacitados son asesinados mediante inyecciones letales administradas por enfermeras y médicos cuidadosamente seleccionados. Pero esto también resulta ser lento y caro. Se crea un departamento secreto conocido como T4 para encontrar la forma de matar al mayor número de gente posible rápida y discretamente. Se hacen pruebas con gas venenoso de monóxido de carbono en salas de duchas, donde son eliminados otros 70.000 hombres, mujeres y niños física o mentalmente discapacitados. Cuando empieza a saberse la verdad sobre las matanzas, la gente empieza a tener miedo de que sus amigos o familiares corran la misma suerte. La eutanasia fue mucho más allá de lo que se había planeado originalmente, tanto que al saberlo muchos alemanes empezaron a protestar, y Hitler retiró el programa a finales de 1941, al darse cuenta de que había ido más allá de lo que su pueblo podía aceptar. Interesante video que una vez más nos corrobora lo que pasó en la historia. Tengo aquí una noticia, ¿no es cierto?, también interesante acerca de la eugenesia nazi, el terrible Acción T4. Hitler lanzó un programa secreto de eutanasia, esto lo dice lavanguardia.com, a gran escala para enfermos incurables, vidas indignas de ser vividas, según el régimen nazi. Voy a leer un poquitito de esta noticia, muy poco, para que ustedes se vayan interiorizando. Los primeros decenios del siglo XX vieron cómo la eugenesia, aquella pseudociencia de Francis Galton, definió como el último medio para mejorar la calidad genética de la especie humana. Por eso, que ahora en el tiempo, ¿no es cierto?, del gobierno del anticristo, él quiere formar un nuevo grupo social y que sea, ¿no es cierto?, sano, inteligente. Lo acabamos de ver como dato. Se expandía entre las naciones más civilizadas al amparo de un latente darwinismo social heredado del siglo anterior. No solo se crearían instituciones para su desarrollo como la Sociedad Alemana para la Higiene Racial, 1904, sino que países tan democráticos como Estados Unidos, Dinamarca o Suecia. Escuchen, aprobaron estas leyes restrictivas para los portadores de enfermedades hereditarias, que llegarían hasta la esterilización forzosa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el tiempo de la gran tribulación va a ser horroroso. Vuelvo a mencionar lo que dijo, ¿no es cierto?, está escrito en los Evangelios, Mateo 24, 21, que vendrá una tribulación, cual nunca ha habido en la historia de la humanidad ni la habrá. Esto es parte del nuevo orden mundial,
La eugenesia es parte también, ¿no es cierto?, de este gobierno maquiavélico que regirá en los tiempos del anticristo. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo establecer el nuevo orden mundial, no es cierto?, en este tiempo? Hay 8 puntos que ahora ya están en la Agenda 2030. Por ejemplo, se habla mucho de lo que es el feminismo radical, que hoy en día está tomando todos los países del mundo. Y acuérdense que el feminismo radical habla mucho del patriarcado, una palabra que está pero muy, muy de moda. Bueno, el patriarcado, así como en breve para entenderlo, es hacer creer, ¿no es cierto?, que el hombre es malo y violador y que ellos forman el famoso patriarcado. Puede ser también, ¿no es cierto?, un grupo, una sociedad, ¿no es cierto?, una entidad. Pero eso es en el fondo el famoso patriarcado, que incluso, ¿no es cierto?, hay una canción que formaron, ¿no es cierto?, las feministas, ¿no es cierto?, muy conocida, las tesis que es acerca de que el violador eres tú. Bueno, como punto número 2, no a la maternidad. Esto es lo que de esta manera están lavando el cerebro. Y eso ustedes ven que eso está hoy en día. Es el nuevo eslogan, que también es parte del nuevo orden mundial. O sea, que con estos 8 puntos que yo les voy a mencionar, se puede ya establecer un nuevo orden mundial, porque estos 8 puntos son en el fondo los que estarían en la mente de las personas. Y la gente que esté con esto en las mentes, que lo haya asimilado, ¿no es cierto?, asociado, en su mente estaría preparada para recibir un nuevo orden mundial. Feminismo radical, no a la maternidad, el aborto libre como política de Estado, y eso ustedes ven que están recorriendo muchos países. Argentina, por ejemplo, ya tiene esta ley aprobada. La eliminación de simplemente los inservibles, de los improductivos, que serían los enfermos mentales, ¿no es cierto?, los que no se sanan, los que llegan a estar conectados a una ventilación mecánica y están tiempo y tiempo y tiempo. En el fondo, el número 5, la ley de eugenesia, eso viene y está. La eutanasia, ¿no es cierto?, que es parte del punto número 4, eliminación de lo inservible, improductivo, que es la eugenesia. Como número 6, la ideología de género. Número 7, el matrimonio igualitario. Y número 8, crear pandemias y, ¿no es cierto?, vacunas que en algún momento puedan disminuir la población mundial. Pero me estoy refiriendo a la ID 2020. Que viene con un certificado digital o un tatuaje cuántico que podría, ¿no es cierto?, eso traer o provocar algún tipo de enfermedad. A eso me refiero en el punto número 8. O sea que del 1 al 8 tenemos en el fondo, ¿no es cierto?, el establecimiento del nuevo orden mundial. Si esto la gente lo tiene ya en su mente y lo está asimilando y lo está aceptando, esa gente está preparada para el tiempo del anticristo. Pero lo más importante, mis queridos amigos y hermanos del programa Tiempos Finales y de todos los que van a estar escuchando este programa, es que la iglesia no pasa la angustia de Jacob, no pasa la gran tribulación. Y quiero leer esas citas bíblicas para ir concluyendo este estudio de hoy, que es una cita bíblica muy conocida, Apocalipsis 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Viene el momento de prueba para este mundo. ¿Y qué dice también Jeremías 30, versículo 7? Dice la palabra del Señor, Jeremías 30, versículo 7.
Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Interesante el tema que hoy día hemos podido abordar para que podamos nosotros librarnos de ese momento tan terrible que viene a la faz de la tierra. Antes de terminar este programa, una vez más les dejo el correo que es tiemposfinales@cristoesturruta.cl y el grupo de Facebook Tiempos Finales, en donde tú también nos puedes mandar solicitud o escribir tus dudas, tus consultas que tengas. Que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos en una próxima oportunidad.